Si juegas al fútbol y estás viendo este vídeo, es muy probable que nadie te haya explicado cómo funciona el fútbol realmente fuera del campo. No porque no tengas el interés, sino porque no se suele explicar. Cuando eres joven, el mensaje siempre es el mismo. Entrena, compite, sé constante, trabaja más que nadie y con el tiempo llegará tu oportunidad. Yo también pensaba así. Cuando tenía 18 años, acompañé a mi hermano a hablar con un representante de fútbol. Mi hermano era juvenil de segundo año en ese momento. Yo estaba ahí escuchando la conversación, sin intervenir. Y en ese momento, ese representante dijo una frase que me quedó grabada para siempre. Dijo que todos los futbolistas que terminaban de juvenil y pasaban a senior estaban en una categoría más baja que un tercera división, estaban en lo que llamaban el cementerio de futbolistas. No lo dijo con mala intención, no lo dijo para desmotivar, lo dijo como una realidad que él veía cada año. A mí eso me chocó muchísimo, porque estaba en un momento donde yo creía que el fútbol era cuestión de talento, trabajo y paciencia. Escuchar eso me hizo pensar. ¿Cómo puede ser que tantos jugadores se queden por el camino si todos entrenan tanto? Esa información me impactó tanto que se quedó grabada en mi mente durante toda mi vida. Literalmente cambió mi forma de ver el fútbol. Y ahí empecé a darme cuenta de algo que casi nadie te explica cuando eres joven. No todos los caminos en el fútbol son iguales, aunque de fuera lo parezca. Muchos futbolistas terminan la etapa juvenil, acaban en regional, en preferente o categorías muy bajas. No porque no tengan el nivel, no porque no se cuidan, sino porque el contexto cambia por completo. En juvenil estás dentro de una estructura, hay visibilidad, hay partidos claves, hay gente observando y cuando sales de ahí muchas veces entras en un fútbol donde nadie mira hacia arriba. Yo veía jugadores con menos nivel que subían antes, jugadores que no destacaban tanto, pero avanzaban más rápido. Y no entendía el porqué, hasta que empecé a entender cómo funciona realmente el sistema. Un jugador no puede verlo todo. No puede ir a todos los campos, no puede seguir a todos los futbolistas. Así que hace lo lógico, va a donde existe un filtro previo. Canteras, clubes visibles, estructuras reconocidas, no porque en categorías bajas no haya talento, sino porque no es eficiente buscar ahí. Esto no va de justicia o injusticia, va de cómo funciona realmente el fútbol real. Y esto es parecido a cualquier otro sector. Si quieres acceder a ciertas oportunidades, no basta solo con hacerlo bien. Tienes que estar en el sitio donde miran. En el fútbol pasa exactamente lo mismo. Mientras tanto, muchos jugadores hacen creer que hacen lo correcto. Entrenan más que nadie, van al gimnasio, se cuidan, hacen extras y aún así pasan los años y un año más en la misma categoría, otro año más en el mismo entorno. Ves como otros compañeros firman donde otros equipos mejores, ves como otros avanzan y tú sigues en el mismo punto. No porque estés haciendo algo mal, sino porque nadie te explicó cómo funciona el tablero. Y siempre dicen que el fútbol no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Y sí, es verdad, pero también es una carrera de dirección, porque no sirve de nada correr durante años si no sabes hacia dónde estás corriendo. Yo empecé a hacerme una pregunta muy simple. ¿Cuántos años se pueden pasar así sin entender qué está pasando realmente? Y ahí empecé a interesarme más por todo lo que rodea al fútbol, no solo por lo que pasa dentro del campo. Empecé a entender por qué unos sí y otros no, porque unos aparecen y otros desaparecen, porque hay jugadores con talento que nunca llegan a tener oportunidades reales. Me di cuenta que muchos jugadores se quedan por el camino, no por falta de nivel, sino por falta de información. Información sobre quién decide, dónde se mira, cuándo se mueve y qué contextos suman y cuáles restan. Esto no te lo enseñan entrenando, eso no se suele explicar en los vestuarios y muchas veces nadie cercano te lo cuenta. Por eso ves futbolistas con 23, con 24 años, con 25, con la sensación constantemente de estar empujando una pared. Lo dan todo, pero no entienden por qué no pasa nada. A mí mi entender, eso me cambió la forma de ver el fútbol. Por eso hablo de ello con naturalidad. No es de la motivación, no es del discurso bonito, sino de la realidad. Porque el fútbol no solo se juega con balón, también se juega con contexto, con visibilidad y decisiones. Y cuando no entiendes eso, puedes pasar muchos años creyendo que el fútbol eres tú y cuando en realidad nunca supiste cómo funciona el sistema. En este canal no solo hablo de sueños, hablo de cómo es el fútbol de verdad. Y si juegas, esto es algo que tarde o temprano deberías conocer. Te dejo este siguiente vídeo por aquí, que te lo puedas ver, para ver cómo hacemos con muchos futbolistas que no están jugando, que estaban estancados durante años en la etapa juvenil y a día de hoy están subiendo de categoría y no solo ello, empiezan a cobrar, empiezan a tener minutos y lo más importante, empiezan a ser valorados. Aquí lo tienes.